Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días, amables televidentes, que a esta hora de la mañana, pues prestos como siempre, ya entrando a la parte final de nuestra última jornada por esta semana, de este maravilloso viernes que ya estamos prácticamente iniciando el mes de marzo. Así es que para el calendario que avanza de manera vertiginosa y mientras el candelero de la vida se apaga, pues nosotros continuamos con mucha fe y con la esperanza puesta en aquel que ha hecho posible la existencia. Y a él, pues, nosotros imploramos que podamos seguir disfrutando de esta vida. Así es que en esta última jornada por esta semana vamos a tratar un tema que ha sido prácticamente el sentir de lo que ha sido el país después de un día, como lo es el 27 de febrero de cada año, que nosotros, pensando seriamente, y será así hasta tanto no se modifique, porque desde que se estableció ese día, como en el cual pues el ciudadano presidente de la República va a tener un escenario exclusivamente del presidente de la República. Por eso nosotros que hoy vamos a tocar la parte política de lo que fue la locución del ciudadano presidente Danilo Medina, tenemos la convicción, la certeza de que ese paternalismo con el cual nació el Estado Dominicano, el presidente de la República, y ustedes pueden estar seguros, pueblo dominicano, que cuando un presidente que durante un cuatrenio de 4 años tiene en un intervalo de 365 días un escenario para él solo, miren, lo cierto es que el tema reeleccionista, el continuismo, siempre va a estar presente. Lo único que detiene la reelección presidencial en el año 2020, por más hojaracas que ustedes escuchen, por más negación que se haga, si ustedes ven que un presidente que tiene 365 días para ir hilvanando un discurso netamente político, porque aún el presidente ofrece una panorámica general de todo lo acaecido y lo que el presidente proyecta para el futuro, generalmente eso tiene una carga política. El paternalismo con el cual se desenvuelve el Estado Dominicano hace que la reelección sea un tema siempre perspicaz, que siempre esté presente. Y el único, y anoten este nombre, pueblo dominicano, que cualquier otra persona que ustedes escuchen decir que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir y que la reelección no va, está haciendo un juicio que no tiene asidero. El único que detiene la reelección del presidente Danilo Medina en el año 2020, busquen un lápiz y un papel o grábenlo en lo más profundo de su corazón para que pueda aflorar a su mente cuando escuchen ese término de que el presidente Danilo Medina no se va a reelegir. El único que detiene la reelección presidencial en este país se llama
el licenciado Danilo Medina Sánchez. Es el único que detiene la reelección, porque un Estado, un país que está diseñado, y habría solamente que ver cómo el presidente, que se tiene todo un año sentado en un escritorio, manejando simplemente informaciones políticas, porque de acuerdo a su propia declaración, un nombramiento que se le sometió, él ni siquiera lo vio y admitió que lo hizo sin mirarlo, lo que indica que el presidente de la República lo que tiene es un año allí sentado en el palacio analizando todas las premisas que se dan en la vida política del país. El Estado está diseñado para eso, al extremo de que en ese escenario que se le crea al presidente de la República, donde toda la población está centrada en ese discurso, todos los medios de comunicación e inclusive la reacción que se busca del pueblo está cimentada en lo que ha sido esa pieza oratoria del presidente de la República. De ahí es que se haga tan difícil eliminar realmente la reelección en un escenario donde ustedes pueden ver que se crea un nivel de persuasión ya en términos de propaganda de los ideales del presidente de la República, y para rematar ese día, entonces concluye con un desfile militar donde asisten precisamente los sectores que tienen menos independencia de conciencia y que económicamente son más vulnerables a ser persuadidos a través de muchísimos métodos que tiene el Estado para tratar de adquirir voluntades. De ahí es que si hasta tanto no se cambie esa forma de que el presidente de la República no tenga un escenario cada año para él desde allí lanzar su plataforma política. Y prácticamente los acólitos, aquellos que siguen y que se están identificados y son parte de esas estructuras de poder, pues siempre van a insinuar y van a crear siempre ese ambiente reeleccionista que prácticamente coloca al país ya mirando hacia la reelección presidencial. Recordamos, y eso está muy fresco todavía en la memoria de algunos de ustedes que pudieron vivir ese proceso, que el doctor, el único doctor que este país conoció, siempre aprovechaba y su partidario se mantenían pues promoviendo una reelección que era vedada desde el punto de vista del extinto presidente, el doctor Joaquín Balaguer, pero que luego de 3 años y 8 meses en que sus partidarios esperaban vehementemente su decisión, porque eso está dentro de la práctica. El único que detiene la reelección presidencial es el presidente de la República. Y en medio de esa situación, pues el doctor Joaquín Balaguer, que en paz descanse, aprovechaba el 21 de enero de ese año electoral para hacer un viaje al santuario donde está precisamente el representante del gobernante de este mundo. Y allí, luego de una reflexión, el doctor Balaguer regresaba sentado en su mecedora de manera pasiva y señalaba que acepto. Bueno, pues se abrió la compuerta de la reelección y era imposible detenerla. Eso va a seguir así hasta tanto no se cambie la dinámica del poder. Mientras ese paternalismo de Estado esté presente y la oposición esté pensando precisamente en seguir ese juego de esas estructuras del poder y aspirando simplemente a hacer una sustitución, porque los políticos dominicanos, y eso le ha valido inclusive al que ostenta el poder, que se ha valido de esa condición
de que en política se hace lo que conviene. Imagínense ustedes entonces cuando el presidente de la República le pide a sus funcionarios que sean humildes y que practiquen la rectitud. ¿Cómo la van a practicar si lo que está de por medio es el poder y el concepto que prima entre los políticos dominicanos? Que eso es una teoría solamente de los políticos dominicanos, porque en ninguno de los tratadistas del pensamiento liberal se estableció que la en política es para hacer lo que convenga. No, no, no. Todo tiene que estar centrado en el bien común, en lo que convenga a todos. Pero como la dinámica social aquí está basada en el ejercicio del poder, ese poder va a seguir gravitando de manera tan profunda que necesita un cambio de actitud, pero un cambio que tiene que generarse en la visión que se tenga de la nación dominicana. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir supeditados, y ya ustedes lo vieron en ese escenario, donde el discurso del presidente de la República y el discurso del secretario general de ese partido tenían un punto de coincidencia que pasó desapercibido porque el país está muy sumergido en lo que son las cosas triviales, en el día a día, pero que dentro del Partido de la Liberación Dominicana se notó cierta advertencia, aunque la lucha interna en un partido que está en el poder resulta ser un poco tímida, pero aún así el pueblo dominicano ha escuchado la expresión de un sector del Partido de la Liberación Dominicana que entiende que no, que se planteó y se escogió un escenario que ahí es de donde ustedes tienen que ver, pueblo dominicano, que allí lo que se estaba hablando era de reelección, porque cuando el presidente de la Asamblea Nacional, que es el presidente del Senado, escoge un escenario como ese para plantear una posición particular de él, de una visión de intereses de él, sin pensar en la nación, que ese no era el escenario para eso, entonces se ve que en el país lo que sigue primando es el criterio de oportunidad. Entonces, así el país no va a avanzar. La oposición política tiene que tener conciencia de eso. La propia Junta Central Electoral, inclusive, miren, si un país que tiene una mentalidad tan gobiernista, es que el transfugismo, eso no lo puede detener nadie. Porque para que en esa ley de partido se pueda detener la reelección presidencial, tiene que crearse un andamiaje jurídico que impida que una persona que esté inscrita en el padrón electoral de un partido pueda ejercer el voto en las elecciones de ese cuatrenio para el cual se está convocando las elecciones. Si se lograse una ley electoral que impida que un ciudadano que milita en un partido no pueda levantar la mano en otro partido durante ese proceso electoral, pues recibiría un escollo la reelección presidencial. Pero mientras eso no se dé, mientras la conciencia que prime en todo el ámbito político nacional sea la llegada al poder, entonces no se va a poder realmente crear una estructura que impida la reelección presidencial. Aún el presidente de la República pueda en determinado momento sentir otro tipo de inclinaciones. El país, el escenario que se crea es precisamente para eso, para convencerlo a él de que es una necesidad de que el presidente de la República pues opte por un nuevo periodo. Eso no se va a dar solamente en el caso de Danilo Medina, sino que esa ha sido la historia de aquel que llega al poder y tiene ya una decisión de ser parte, estar al servicio de un grupo que ostenta el poder. De ahí es que el tema de la reelección presidencial va a seguir latente y eso solamente lo puede detener, como le dije, le voy a recordar el nombre,
por si acaso ya lo han olvidado, porque uno de los grandes problemas que adolece la sociedad dominicana es una sociedad que olvida con mucha facilidad. Y un tema que acontece hoy, él ya mañana lo repone con otra situación que supere ese caso. Y entonces mantiene las cosas en el olvido y solamente se le recuerdan aquellas que lo van a mantener postrado, anquilosado en su forma de pensar. Así es que el único que detiene la reelección del presidente Danilo Medina se llama el licenciado Danilo Medina Sánchez. Vamos a hacer una pausa, señor director, y regresamos en otro comentario en esta maravillosa mañana de este viernes, empezando ya el mes de marzo. Pues bien, pueblo dominicano, y ciertamente que a nosotros como país se nos ha hecho un gran daño. Y cuando comentamos esas actitudes que hay que cambiar en la vida pública nacional, tenemos como país que seguir aunando esfuerzos para ver si se puede lograr un nivel ya de concientización que elimine esa práctica malsana que hace que personas sin ninguna luz, que no tengan el nivel mínimo de inteligencia emocional para poder arrojar luz a una sociedad, puedan seguir siendo parte ya del cuerpo de dirección de una nación, porque lo cierto es que un acontecimiento que, como es una sociedad envilecida, la pasó por alto porque el tema político está demasiado arraigado en la conciencia nacional. Y es la pobreza de un presidente de una Cámara de Diputados, de escoger un escenario nacional para denunciar que se produjeron varios robos en ese hemiciclo y que se procedió a hacer varios allanamientos a casas de legisladores. Eso realmente demuestra una pobreza de que parte de esos acuerdos de aposento que se hacen para que personas que no tengan la suficiente entereza, la suficiente prudencia y un gran dominio propio, pues alcancen posiciones en las cuales pues no se transmita a la sociedad realmente una verdadera visión de una nación que luche por superar esas nimiedades de la vida. Entonces realmente es muy lamentable que eso se produzca y eso es parte de esa componenda política que se dan, que entonces hay que establecer cuotas. Y desde que esta sociedad estableció ese sistema, yo mismo me di por vencido. Inmediatamente una sociedad acepta de que cuota, se ve que entonces no está pensando en optimizar los recursos humanos, porque entonces tiene que cumplir un número, llenarlo, entonces al llenarlo tiene que establecer vacante. Y entonces mediante vacante, si todavía no se ha alcanzado un nivel que pueda, y eso será imposible, porque la naturaleza humana no nos dotó a todos de las mismas condiciones. Si la naturaleza humana no hubiese dotado a todos de las mismas condiciones, entonces yo estaría de acuerdo con la cuota, porque entonces sería un asunto igualitario, pero no es así. Esa fue parte de la imperfección con que el Creador nos colocó como seres humanos, que no somos perfectos, no tenemos esa cualidad. Por ende, no todos tenemos las mismas condiciones. Por eso los recursos humanos deben siempre de optimizarse. Y entonces las cuotas permiten que personas que no tengan el grado de lucidez puedan realmente dirigir una institución que arroje luz a la vida
de esa sociedad. Es un hecho muy lamentable, pero que dentro de ese festival de cosas negativas que se han implementado en la sociedad dominicana, finalmente no vamos a permitirnos valorar, porque entendemos que la sociedad misma debe de impulsar realmente un sentimiento que pueda desalojar esas cosas que se han ido estableciendo en la sociedad dominicana y recuperar las que en el pasado dieron buenos frutos. Y esa decisión que anunció el presidente de la República de que los Juegos Deportivos Nacionales se van a retomar de nuevo y que en el mes de junio, pues la provincia de Salcedo, ahora hermana Mirabal, como parte de ese festival de cambio innecesario que se ha introducido a la sociedad dominicana, pues ha sido escogido como sede principal, aunque la ciudad de San Francisco de Macorís y la ciudad de Moca pues servirán como subsede a estos Juegos Nacionales que en el pasado realmente dieron resultado positivo porque había una intención de la juventud de desarrollarse dentro de una disciplina deportiva que le permitiera no solamente la recreación, sino elevar inclusive su capacidad mental. Entonces se descuidó esa parte de los Juegos Nacionales por una sociedad que cayó en el mercantilismo, donde las actividades deportivas eran mirando simple y llanamente hacia el béisbol, las grandes ligas, y se descuidó una parte fundamental del desarrollo de los pueblos en el área del deporte, como son los Juegos Nacionales, que hay que unirse todo a esa decisión del gobierno y de que se puedan llevar a cabo, mantenerse ya de manera estable, recuperarse lo que son los Juegos Deportivos Nacionales. Y eso puede contribuir inclusive, como fue el criterio que primó cuando se iniciaron estos Juegos a nivel nacional, porque los deportes, al igual que la cultura, inmediatamente los clubes culturales empezaron a ligarse a lo deportivo, entonces se dañó esa parte tan sana de la recreación humana como lo es lo deporte, entonces se mezcló mucho con la política y eso le hizo un gran daño al segmento más importante de esta sociedad, que es la juventud dominicana. Esta decisión del gobierno, conocemos los beneficios que esto genera, sobre todo en las provincias, y no solamente en las provincias, sino en todo el territorio nacional, que se pueda retomar realmente esta práctica para que el deporte, ahora inclusive en ese sistema de educación que se estableció, no se le ha dado importancia a lo que son la captación de aquellos jóvenes que presenten las mejores cualidades físicas para desarrollarse en cualquier disciplina deportiva, pero que ha sido muy importante que se hayan retomado estos Juegos Deportivos Nacionales, así que esperamos que puedan ser todo un éxito. Nosotros hemos concluido por esta semana nuestro espacio. Vamos a desearles que tengan un buen día. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.